Gonzalo, hoy, bueno, una tarde, si se quiere, soñada en esta Copa Argentina. Te tuviste 3 penales y le diste la victoria a Guaraní. Sí, la verdad que sí, muy contento. Estamos esperando mucho este partido. Si bien se hizo difícil en los 90 minutos, bueno, lo tuvimos que decidir en los penales y tuve la suerte de atajar los 3 penales. Primer partido oficial, digamos, duro, ¿no? Todavía se nota que faltan conocerse un poco, falta un poco más de rodaje. Sí, seguro, estos partidos son difíciles, son muy trabados y bueno, como decís vos, recién arranca el campeonato, venimos medio duro de la pretemporada, pero por suerte se ganó y ganando es más fácil para mejorar. Para equipos como Guaraní, como Textil Mandillú, equipos del interior que están lejos por allí de los primeros planos, ¿qué significa esta Copa Argentina? No, seguro. Bueno, Guaraní es un equipo grande, estuvo en los nacionales, que conoce la historia sabe que no tiene que estar acá en esta categoría, bueno, por eso estamos haciendo todo lo posible para volver de vuelta a los primeros planos. Bueno, y si se cruzan puede ser Crucero, puede ser Gibson Brown. Sí, nos sabemos, juegan ahora a las 8:30, 8. Y con el ganador de ellos vamos a jugar nosotros. Gracias, No, ya estoy, chao. Gracias. Gonzalo, ¿cuál fue el más difícil de ustedes? Primero, ¿los tenías estudiados a los que remataban o pura intuición? No, pura intuición. Bien, el último penal lo conocían los chicos, el Chueco lo conocía y me hizo seña que la pateaba cruzado, bueno, le hice caso, bueno, por suerte la atajé. O sea, tenías una espía, evidentemente. Sí, en el último penal, sí, los primeros dos no, la atajé yo. ¿Qué evaluación haces del juego de hoy? No se pudieron sacar diferencias, más allá de lo acontecido en los penales. Sí, no, era sabido que iba a ser un partido así, trabado, duro. Venimos de una pretemporada fuerte, si bien ya el domingo arranca por los puntos. Bueno, hoy sabíamos que iba a ser un partido así, ellos también son fuertes, se armaron muy bien, tienen buen equipo, tienen buen técnico y bueno, por suerte lo pudimos definir en los penales y como decía tu colega, ahora ganando es más fácil mejorar las cosas. Pensando en el Argentino B, ¿no? Porque Patria le ganó a Forever, recién en la Copa Argentina, ayer San Martín de Formosa le plantó batalla a Sarmiento, va a estar complicada también la competencia en el Argentino B. Sí, todos los equipos están dando mucha importancia a esta Copa. Al principio decían que no, pero después cuando está llegando la hora están poniendo todos los titulares, saben que se juegan cosas importantes y bueno, todos los clubes acá del interior que son grandes también quieren aspirar a jugar con los grandes, ¿no? Gonzalo, ¿qué análisis haces del equipo, del primer tiempo y el segundo tiempo? No, si bien nos faltó un poco más de fútbol, un poco más de tener la pelota, por momentos se intentó de jugar y bueno, eso lo rescato porque eso es lo que me pide el técnico, tener la pelota, tratar siempre de jugarla al piso y por momentos lo sigo muy bien. ¿Confías en tu línea de 3? Sí. Tengo jugadores rápidos, jugadores fuertes y si jugamos con línea de 3, con línea de 4, lo que sea, a muerte con el plantel. Bueno, ¿vos que venía jugando con ustedes ya o pasó una prueba hoy? No, estaba jugando en la local y una vez hacía fútbol con nosotros, pero la verdad que Ezequiel demostró que tiene que estar, que es un muy buen jugador y bueno, me alegro mucho por él.